Muy buenas noches, estimados estudiantes. Gracias por haberse dado cita a esta, su primera clase de la tercera unidad del área de ciencias naturales. Vamos a compartir el tema que está preparado para esta noche. Eso sí, me gustaría de su participación, por favor. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ahí están apreciando el tema de clase en pantalla? Ahí sí, sí, se diferencia. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, el tema que tenemos para esta noche se denomina el reino plantae. ¿Sí? De pronto es algo muy común para nosotros, ya lo hemos escuchado en clases anteriores. ¿Sí? Ahora vamos a reconocer cuál es el objetivo, ¿sí? Que nos indica que es reconocer las características más importantes que identifican al reino plantae. Sí, como les mencionaba, de pronto este es un tema muy conocido para nosotros. Me gustaría saber qué tienen conocimiento ustedes sobre el reino plantae, qué me pueden decir sobre las plantas, algo propio que les salga de ustedes. A ver, vamos a participar. ¿Qué sabemos, Jacinta Peñarrieta? ¿Qué sabemos nosotros de las plantas? ¿Qué hemos escuchado? Que las plantas son muy importantes para la vida, ya que nos permite respirar aire puro. Ya, muy bien. Por ahí tuvimos la participación de Miriam Guasti, ¿verdad? Sí, Liz. Ya, muy bien. Jacinta, ¿qué podemos hablar nosotros? ¿Qué podemos decir de las plantas? Las plantas son muy importantes porque de algunas nos servimos como por ejemplo, ay, aquí no veo, es que es esto. No se preocupe, algo de usted. ¿Qué sabe de las plantas? Bueno, para mí las plantas son muy hermosas e incluso yo en mi jardín tengo plantas que florecen. Plantas que no florecen no me gustan, pero es algo bonito que se vea en un jardín lo que es la planta. Ya, muy bien. Por ahí Jacinta dijo algo muy importante. Hay plantas que florecen y otras que no florecen. Miren, una característica importante de las plantas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Joana Holguín, ¿qué podemos decir nosotros de las plantas? Que son muy importantes para para el planeta. Ay, Ya, profe, no me- no me pregunte, dice Joana, ¿por qué a mí? Que son también- hay plantas que son medicinales. Ya, muy bien. Listo. Gracias, estimados estudiantes. Listo. Vamos a adelantarnos acá un poquito ya. Para hacer un preámbulo antes de iniciar en el tema netamente de las plantas, nosotros conocemos en nuestro planeta Tierra 5 reinos fundamentales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos reinos fundamentales? Conocemos o hemos estudiado, de pronto hemos escuchado el reino Monera, el reino protista, el reino fungi, tenemos los vegetales y también el reino animal, ¿sí? De todos estos reinos, el reino vegetal, según nos dice la historia, que ha sido uno de los más antiguos en nuestro planeta Tierra y el uno de los más grandes también en especies, ya que conocemos que existen 9 millones de especies diferentes en nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, dentro de ellas nosotros conocemos plantas grandes, plantas pequeñas, que tienen pues diferentes características. ¿Ya? Ahora, nosotros conocemos algo de las plantas, por ejemplo, se me ocurre preguntarles a ustedes, ¿cuál será el ciclo de las plantas? ¿Cuál será eh, su función vital? ¿Cuál será la función vital de las plantas? ¿Quién sabe? ¿Cuál será la función vital? Les ayudo con una, ¿les parece? Una de las principales es nacer. ¿Cuál será la siguiente?
Crecer, listen. ¿Ya? ¿Qué más? Reproducen. Florecer y dar fruto. ¿Ya? Y luego mueren. Listo, muy bien. Entonces, esa ha sido la función vital de las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Listen, ayudar a convertir el oxígeno Ya, muy bien. dióxido. Muy bien. Listo, perfecto. Muchas gracias de esa acotación. Miren, el reino Son vegetal... autosuficientes para los seres humanos también. Bueno, la idea es esa, dijo alguien por ahí. Vamos a componer esa idea que acaba de mencionar la compañera. Listo. Entonces, nosotros hablamos del reino vegetal y existen características, es decir, en este grupo se encuentran los seres pluricelulares, es decir, que tienen muchas células, ¿sí? Que obviamente están compuestos de tejidos y por ahí alguien decía son autosuficientes, es decir, en este caso realizan el proceso de la fotosíntesis. En otras palabras, ellos pueden elaborar su propio alimento, ¿ya? Alimento. Muy bien. Ya este proceso lo conocimos como fotosíntesis. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿sí? Ahora, el reino Plantae es uno de los reinos indispensables para los seres humanos. ¿Por qué? Porque de ellos dependemos para la alimentación específicamente, ¿sí? Sin plantas básicamente no existiría vida para, en este caso, los que dependemos de, ¿no? Ahora, nosotros en las plantas vamos a encontrar características principales, ¿ya? ¿Cuáles serían una de las características? Aquí nosotros nos encontramos que viendo microscópicamente nos vamos a encontrar con los cloroplastos, nos vamos a encontrar con la clorofila, nos vamos a encontrar con la pared celular, ¿sí? Todo gracias a ¿qué? A la famosa fotosíntesis. ¿Quién me dice cuál será el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué proceso será? ¿No? ¿Nadie desea participar? ¿Cuál será el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerdan que decíamos que ellos eran capaces de generar su propio alimento? ¿Sí? A ver, miren, acá tenemos una imagen. Tenemos que gracias a la luz del sol, ¿qué pueden hacer las plantas? Reciben la energía del sol ¿para qué? Para poder generar oxígeno, ¿qué más? Para poder generar el dióxido de carbono, ¿qué más? Nitrógeno. Las Nitrógeno. células vegetales también. ¿Ya? A esta célula vegetal, ¿con qué otro nombre le conocemos nosotros? ¿Cómo que se dice eso? Bueno, entonces, centrándonos un poquito sobre la fotosíntesis, decimos que es un proceso transformante, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a coger la luz del sol y ¿qué se va a transformar? Vamos a transformar la materia inorgánica, lo va a convertir en alimento. De eso básicamente se encarga el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, nosotros conocemos que todos los seres vivos tienen células, ¿verdad? ¿Qué tipos de células conocemos nosotros? Por lo general se denomina célula vegetal o célula eucariota. ¿Cuál es la otra célula que conocemos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál se acuerda? ¿Cuál es la otra célula? A ver. Tenemos la célula vegetal y decíamos que la otra es la célula animal. A la célula vegetal nosotros la conocemos también como célula eucariota y la otra célula es la célula procariota o célula animal también se lo conoce. ¿Ya? Vamos a ver nosotros un poquito más a fondo sobre las características del reino de las plantas.
¿Sí? Es decir, que estos constan o tienen pared celular. ¿Qué quiere decir? Sí, ¿qué quiere decir eso? Que poseen depósitos de clorofila. Perdón, un ratito. Perdón. Entonces, ¿qué poseen en este caso depósitos de clorofila? ¿Para qué nos ayudará la clorofila? ¿Cuál será el objetivo de la clorofila? ¿Han escuchado hablar de este término? ¿Para qué nos ayudará? ¿Qué color tenemos aquí? ¿Qué color tenemos? Verde. Ya, entonces la clorofila nos va a ayudar a que las plantas tengan ese color verde en las hojas. ¿Ya? Otra característica, por ahí hablábamos, que carecen de movilidad. Es verdad, las plantas no se pueden mover. ¿Sí? Las podemos de pronto encontrar. Hay unas que crecen, se trepan las paredes, otras que crecen en el agua, ¿sí? Y otras que están pegadas a la tierra. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, se puede decir que las plantas no pueden caminar, no pueden huir como lo hacen los animales. ¿Listo? Ahora, que ellos son autosuficientes, decían por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque son autótrofas o autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de ¿qué? De generar su propio alimento. ¿Como cuál? Como el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? También podemos decir o hablar de otra característica de las plantas, que su reproducción netamente es sexual y muy pocas veces podemos decir que su reproducción es asexual, ¿sí? Dependiendo la especie de la planta. ¿Listo? Entonces, miren, decíamos que la célula vegetal también se la conoce como célula Cariota. eucariota, ¿ya? Muy bien. Miren cuáles son las partes de la célula. Tenemos la membrana, tenemos los ribosomas, acá está la pared celular, citoplasma, vacuolas, mitocondrias, peroxisoma, tenemos el núcleo. Miren qué importante, la célula vegetal tiene un núcleo definido, ¿ya? Tenemos el retículo endoplasmático, sí, tenemos los cloroplastos. ¿Para qué decíamos que eran los cloroplastos? ¿Para qué ayudaban? Para dar ¿qué? Color a las hojas. Y ahí también tenemos por último el aparato de Golgi. Sí, se ha presentado la estructura de una célula vegetal o célula eucariota. ¿Listo? Ahora, por aquí decíamos que estas plantas tienen una clasificación o una división, ¿sí? La compañera nos decía, hay plantas con flores y hay plantas sin flores, ¿sí? Ahora, las características principales de las plantas con flores, ¿qué nos dicen? Que se producen por semillas, ¿sí? A diferencia que las plantas sin flores, ¿qué nos dice? Se reproducen por esporas que caen al suelo. ¿Ya? Las plantas con flores, ¿qué nos dice? Son órganos de reproducción de estas plantas. Las flores son los órganos de reproducción de estas plantas y en cambio acá las plantas sin flores, ¿qué nos dicen? No tienen semilla. Como por ejemplo, se ha citado aquí los musgos y los helechos. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a profundizar un poquito más detalladamente las plantas sin flores ni semillas, ¿sí? Que se reproducían a través de, ¿qué nos decía? De las esporas, ¿sí? Y en este caso, a las plantas con flores también nosotros lo conocemos como espermafitas, ¿ya? Entonces, en la subclasificación de las plantas tenemos las briófitas y las pteridófitos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos encontrar en las briófitas que tenemos los musgos y las hepáticas. ¿Qué nos dice? Que son sin tejidos conductores ni de sostén, ¿sí? Sin verdaderas raíces, tallos u hojas.
Y por acá tenemos en las pteridófitas, tenemos los helechos, que nos dice que estas tienen tejidos. Recuerden que las briófitas no tienen tejidos, ¿sí? Y estos son conductores y también tienen un sostén con raíz, tallo y hojas, ¿sí? Estas sí tienen raíz, tallo y hojas. En cambio, acá nos decía en las briófitas que no tienen tallo, no tienen raíz y no tienen hojas, ¿ya? Acá nosotros en la otra división tenemos las espermafitas que decían que son las que tienen flores, las que tienen semillas, ¿sí? Y estas se agrupan de dos diferentes maneras. ¿Cuáles son estas? Las gimnospermas y las angiospermas. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros aquí en las gimnospermas? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su característica principal? Es que tienen su semilla desnuda, su semilla al descubierto, ¿verdad? Y acá tenemos, en este caso, las angiospermas, que nos dice que sus frutos se encuentran recubiertos, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a encontrar los monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Monocotiledón, que quiere decir mono, que solo tiene un cotiledón. ¿Qué quiere decir dicotiledón? Que tiene dos cotiledones, ¿ya? Ejemplo, aquí se ha citado como el tulipán y el trigo. ¿Qué quiere decir? Que estas tienen semillas con un cotiledón, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante esto. Y también acá tenemos los dicotiledones. Ejemplo, se ha citado la manzana o un peral, ¿sí? Ahora, esta nos dice que tienen dos cotiledones. Vamos a ver más acá adelante, ¿ya? Eh, Pensé que tenía acá una imagen de las monocotiledones, pero no hemos tenido. Listo. No sé si ustedes se han fijado, al momento que nace una planta, unas solo nacen con una hojita, ¿sí? A eso se los conoce como monocotiledones. Y otros, ustedes se habrán dado cuenta que nacen con dos hojitas al inicio, ¿sí? A eso se los conoce como los dicotiledones, ¿sí? ¿Entendido hasta aquí cuál sería la clasificación de las plantas? Sí, se fueron, ¿no están? Me dejaron solita. Sí, Sí Sí, licenciada. estamos, sí estamos. Ay, están tan calladitos, dije, se fueron los estudiantes, ya me asusté. Ya, entonces miren, Haciendo copia, copia. haciendo un preámbulo de la importancia de las reinas de las plantas, ¿qué podemos decir? Que es el sostén, en este caso, de la mayoría de los organismos que habitamos en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente ellos se encargan de la producción de oxígeno que respiramos, ¿verdad? ¿Saben cuántas plantas necesita cada ser humano para poder respirar? ¿Se han preguntado eso ustedes? No, licen, no sé yo de mi parte. ¿Alguien sabe? No, le hice. Ya les voy a mandar esa actividad de consulta para que ustedes me lo envíen al chat, ¿ya? El estudiante que me envíe va a tener un punto adicional si es que tiene alguna notita baja. ¿Les parece? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Que cuántas plantas necesitamos nosotros para poder respirar? Por cada persona, ¿cuántas plantas necesitamos? ¿Sí? ¿Está entendida la pregunta? ¿Cuántas plantas necesitamos, es El verdad? ser humano, un individuo para que pueda respirar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué decíamos? Que las plantas nos ayudan para la producción de oxígeno, ¿verdad? Para poder respirar y también servirnos de alimentos, ¿sí? Utilizamos en muchas ocasiones las frutas, también comemos las hojas, también los tallos, los tubérculos, ¿sí? De todo eso nos provee el reino de las plantas. ¿Qué más podemos decir de las plantas?
¿Qué decíamos? Que ellos son autótrofos, es decir, que absorben a través de las raíces, absorben todas las aguas, las sales minerales para poderse alimentar, ¿verdad? Básicamente, sin la vida vegetal, el mundo no sería lo que es decir, que no habría una razón de vida, ¿verdad? Listo. ¿Alguien sabe cuál es la ciencia que estudia esta rama de que estamos hablando en este momento? ¿Cómo se llamará? ¿Quién sabe cómo se llama la ciencia que estudia las plantas? ¿Quién sabe? Botánica. Exactamente, la ciencia que estudia las plantas se llama la botánica, ¿ya? ¿Y la que estudia los animales, cuál será? La zoología. La zoología, ¿ya? Muy bien. Listo, ya nos ha contestado Jaime y Melania. A ver, digan a sus compañeros de cuántas plantas necesitamos. De 22. Ya, muy bien, ya se ha ganado el punto. A ver, voy a registrarle a Jaime y la compañera. A ver, Jaime Castillo y Melania Júa. ¿Sí está bien? Sí, listen. Ya, muy bien. Entonces ya tienen el punto extra los compañeros, ¿ya? Listo. Ok. A ver, entonces, yo les voy a ir preguntando a ustedes, ¿qué podemos decir de las plantas sin semillas? ¿En cuántas se han sabido clasificar? A ver, ¿en cómo se clasifican las plantas sin semillas? A ver, si se nos hace un poquito complicado, porque sí está complicado pronunciar estas palabras, las briófitos y las pteridófitos, ¿ya? ¿Qué decíamos de los briófitos? A ver, denme un ejemplo. ¿Se fueron otra vez? No. Yo creo que no les voy a dar las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. Listen, si me escucha. Sí, le escucho. Ah, porque hablo desde hace mucho y no me escucha. Adelante, Miriam. Y ya le dicen el ejemplo de briofritos, los musgos y las plantas hepáticas, ¿Ya? helechos. Muy bien. ¿Qué decíamos? ¿Cuáles eran las características? Que no son vasculares, es decir, que ellos tienen raíces, tallos y hojas falsas, en otras palabras, Y no ¿verdad? tienen fruto. Exactamente. Y las pteridófitas, aquí tenemos el ejemplo de los helechos. En cambio, estas sí tienen raíz, sí tienen hojas, sí tienen tallos. ¿Ya? A ver, denme un ejemplo de plantas angiospermas. La manzana, la ¿Ya? perra, ¿Ya? la papaya, la naranja, todos los que tienen semillas. Ya ahí está. Y su fruto está Semillas, recubierto. semillas cubiertas y el fruto Ya, también. muy bien. Ahora me van a dar un ejemplo de las gimnospermas. El trigo, la cebada, Ya, muy bien. Es El decir, el arroz arroz. también. ya, muy bien. Ya, muy bien. Todos se han ganado el punto la noche de hoy. Es decir, que tienen su semilla desnuda o está al descubierto. ¿Ya? Listo, por acá nosotros tenemos un pequeño taller que lo vamos a hacer aquí con ustedes. A ver, este caso tenemos un helecho. ¿A cuál de ellos pertenece? ¿A las briofitas, a las pteridofitas, a las gimnospermas, a las angiospermas? A las briofitas, digo, Ya, al pedidrio. muy, El helecho pertenece a las peridiofitas. ya, ahí sí. Listo, ya el helecho pertenece a las
Pteridofitas, ¿ya? Ahora tenemos el musgo. ¿A cuál pertenece? A las briofitas. Ya, muy bien. Las gimnospermas, en este caso, a ver, el árbol de naranja. ¿A cuál pertenece? Pertenece a las angiospermas. Ya, muy bien. Y por último tenemos aquí un poco de pinos, tenemos ciprés. ¿Estos pertenecen a los? Gimnospermas. Ya, muy bien. Entendida la clase. Listo, ahí sí me voy satisfecha. Listo, ahora vamos a compartir las preguntas de la clase en vivo. A ver, permítanme un ratito. Voy a buscar las preguntas. Esperan un ratito, voy a buscar su curso. Estamos con 10º, ¿verdad? Voy a buscar, voy a compartir. Ya, ahí estoy en mi plataforma. 10º. Vamos a ver las preguntas. A ver. Listo. ¿Me esperan, por favor? Acá. El internet está un poquito lento. Vamos a comenzar el intento. Listo, ¿qué nos dice? El reino vegetal es de los más antiguos que el ser humano ha estudiado. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Ya facilitas esas preguntas. Dice, son un grupo de angiospermas que poseen un solo cotiledón en su embrión. ¿Cuáles eran? ¿Las monocotiledones, tricotiledón o dicotiledón? Los dicotiledones. A ver, ¿qué decíamos? ¿Di qué significaba? Uno. Falso, cero, polito, cero. Aquí dice que tiene un solo A ver. cotiledón. Voy a ir a la clase. ¿Quieren que vaya a la clase o se los digo? Los monocotiledones tiene 2 o 1. Esa me confundí. Profe, sería dicotiledón, que A tiene... ver, les voy a mostrar para que no se confundan, Bueno, ¿ya? es la A, profe, la A. Porque La solo A. tiene uno. Ah, ya eso. Sí, ¿por qué? Porque dice que posee un solo cotiledón, es decir, que es monocotiledón. Es que está difícil la pronunciación, profe, pero es la A. Ya listo. Entonces, tengamos muy en claro que los monocotiledones son el grupo de angiospermas que poseen un solo cotiledón, es decir, un solo embrión. ¿Ya? Ahí está. Ya. Listo. Terminamos el intento, ¿no? Ya saben que aquí nos pregunta hasta 3 veces, enviar todo y terminar. ¿Listo? Y ahí vamos a ver la nota. Tienen un fabuloso 10 para que ya puedan ingresar a dar las preguntas de la clase en vivo. Y también para que los compañeros que no pudieron asistir a la clase, pues también puedan sacar una excelente calificación al igual que ustedes. ¿Listo? No olviden los chicos que les he dado el puntito extra para en cualquier momento se lo vayan a necesitar. Me dicen, ¿sabe qué, profe? Ayúdeme con un puntito. Yo participé en clases y lo puedo hacer. ¿Sí? Me gustaría que activen su camarita para tomarles una fotito de evidencia que han participado, ¿ya? Listo, qué gusto verles. Ahí se los ve más bonitos. Listo, Jacinta, no sé si tiene la camarita. Eso, muchas gracias. Qué guapos, qué elegantes. ¿Ya? Ahí están capturados. Muchas gracias, estimados estudiantes. Les deseo una excelente noche. Bendiciones, que estén bien. Muchas Cuídense, chao, gracias. chao. Felicien igualmente Gracias, para usted Lice, también. igualmente.